Perfecto, estamos grabando. Entonces, pues esperando que todos tengan una buena mañana, vamos a empezar. Hoy vamos a hacer un recorrido entre varias cosas, vamos a conectar un par de ideas, entonces si surge alguna pregunta yo voy a tener el chat abierto. Vamos a tocar 3 escenarios que están todos conectados y hablan exactamente de lo mismo, pero puede parecer que están separados. Entonces vamos a empezar hablando de la gloria. La gloria se define como la forma de expresión y manifestación de la esencia misma de Dios. Es la perfección de su carácter, los atributos y poder revelado. Como ustedes saben, tradicionalmente en la mayoría de las iglesias la gloria se ha visto como la manifestación del poder de Dios, que es como los milagros, las acciones sobrenaturales, Sí. todo lo que nosotros a veces identificamos como estas manifestaciones de poder que surgen como la unción. Sí, muchas veces pensamos que la gloria cuando desciende crea ese escenario, como un escenario donde los poderes de Dios se manifiestan. Y aunque la gloria sí es sobrenatural porque no está dentro del plano natural, no atiende específicamente a esto. La gloria es la manifestación del carácter de Dios. Si muchas veces confundimos lo que Dios es como con lo que hace, ¿sí? A veces como que tenemos una visión de que lo que se manifiesta visualmente en poder es lo que es Dios. Y si no hay una manifestación en poder física, entonces ahí no está Dios y la gloria de Dios no se manifestó. Pero cuando nosotros vamos realmente a la definición de lo que es gloria, lo que decíamos al inicio, que es la forma de expresión del carácter y la esencia misma de Cristo, nos pone en un plano completamente diferente, porque la gloria realmente es manifestarlo a Él. Sí, entonces cuando entramos en estos escenarios donde pensamos, por ejemplo, cuando Jesús fue bautizado y la paloma descendió, muchos dicen que la gloria descendió. También en, en Getsemaní, cuando vino el Espíritu Santo y se manifestaron las lenguas, se manifestaron tantas cosas. Sería grandecito. Mis ojos. Lo dio prendido, mal. Que cuando se manifestaron tantas de estas cosas, nosotros decimos que eso es la gloria de Dios y muchas veces lo centramos como en un evento o en algo físico, ¿sí? Pero la gloria de Dios es la manifestación del carácter y el carácter es en esencia algo que se forma por una naturaleza que tiene una raíz. Como hemos estudiado, pues las naturalezas pueden ser diferentes, pero hay una en la que nosotros hemos sido reengendrados cuando somos notificados que somos llamados hijos de Dios, que es la naturaleza de Dios Padre. Esta naturaleza nos permite manifestar, ¿verdad? Entonces, el carácter de Dios es perfecto, y en su propio carácter sí se pueden manifestar los atributos de su poder. Sí, esa es una de las formas en las que se puede manifestar, pero lo que se manifiesta en cuanto a la gloria es el carácter de Dios. Todo lo que surge en lo que nosotros vemos como algo físico tiene que tener el fondo de lo que es el carácter de Dios. Sí, este es un buen punto para determinar muchas veces si ha venido de Dios o si ha venido de nuestra alma, porque siempre debe manifestar el carácter de Dios. Si me estoy enredando mucho, por favor, díganme, escriban. Ok, entonces la gloria de Dios se manifiesta primeramente en el Hijo y a través del Hijo en los hijos. Entonces, en el Hijo, que es Jesucristo, vamos a ver Hebreos 1:3, dice,
refiriéndose a Jesús, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, el cual siendo el resplandor de su gloria. Ahí la palabra nos está hablando de Jesús y está dando una breve descripción de lo que él representó y de cómo a través de lo que él fue aquí en la tierra, el esplendor de la gloria de Dios, el esplendor del carácter de Dios, entonces nosotros somos purificados y entramos a ser partícipes de la herramienta y la provisión del Padre para su gloria, o sea, para su manifestación, para que Él se manifieste. Así como lo hizo en el Hijo, así también en los hijos, por medio del Hijo. Entonces, ¿cómo se da la manifestación de la gloria en los hijos? Nosotros hemos venido hablando en muchas ocasiones acerca de todo lo que Dios dispuso en su gracia para que nosotros pudiésemos entrar en un escenario donde nuestra vida continuamente pueda manifestarlo. Y muchas veces hemos hablado también acerca de todas las herramientas que están dentro de nuestra propia constitución para hacerlo, así como nuestra conciencia, todo lo que Él dispuso dentro de nosotros es una respuesta al deseo y la necesidad del Padre de darse a conocer. Él desea profundamente darse a conocer. Y este deseo lo convierte en nuestro propósito. Y el propósito de darlo a conocer es manifestar la gloria, porque la gloria es manifestar el carácter de Cristo. Así que, ¿cómo nosotros podemos evidenciar esto? Mi mamá estuvo hablando mucho acerca de la transformación, de los procesos de transformación que nosotros tenemos en nuestra vida. Y hablaba de Corintios 3:18, segunda de Corintios 3:18, esta semana creo que también lo publicamos. Es nosotros como mirando a cara descubierta a un espejo, entonces somos transformados de gloria en gloria. Creo que lo recordamos la mayoría de nosotros, viendo en un espejo no el reflejo de nosotros, sino el reflejo de Cristo. Entonces nosotros somos transformados a la imagen de Él. Dice también en Filipenses 3:20-21, se los voy a leer. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Verdad? Entonces, si nosotros nos plantamos en un escenario de que si el propósito de Dios es manifestarse a Él mismo, manifestar su carácter, y que en eso está contenida su gloria, y que puso a Jesús, el Hijo, como el ejemplo perfecto de cómo manifestar la gloria de Dios, y a través de Él nos hizo partícipes, pues es muy válido preguntar, bueno, ¿cómo lo haremos nosotros? ¿Cómo podemos nosotros entrar en la gloria? Esto que a veces suena tan místico y que tradicionalmente en la iglesia hemos dicho, no, la gloria de Dios se manifiesta. Y lo hemos visto tal vez como algo muy físico, material, palpable, pero es algo que en profundidad está haciendo un proceso de transformación en nosotros y tiene que dar como resultado una manifestación de carácter que muestre finalmente el carácter de Cristo. Entonces, hay que ver como el punto inicial de este pasaje de Filipenses cuando dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros hemos hablado acerca de cómo en el reino nosotros hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz, a su reino glorioso, a su soberanía, a su gobierno perfecto.
¿verdad? Nosotros hemos sido trasladados de un gobierno natural a un gobierno celestial, en el cual nosotros ya no somos ciudadanos terrenales, sino somos ciudadanos del cielo. Toda ciudadanía, todo reino, toda estructura de gobierno está regida por diferentes cosas. En los cielos se estructuran las leyes. Dice la palabra, dice en Hebreos 10:16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces, en Hebreos vemos que esto es antes de que se cumpliera el pacto y viniera esto a cumplimiento. Esta es la promesa que Dios hace. Yo pondré mis leyes en sus corazones y en sus pensamientos. Nosotros sabemos que toda ley implica una conducta, ¿verdad? Siempre que hay una regulación reglamentaria, nosotros estamos dispuestos a dar una respuesta conductual. Y en el mundo natural es muy sencillo. Si tú conoces la ley, entonces tú la sigues. Pero en esta nueva naturaleza en la que nosotros hemos sido reengendrados, que hemos sido puestos y nos han hecho partícipes, Dios nos ha hecho partícipes de esto, nosotros no miramos un papel, sino que miramos lo que Dios ha dispuesto dentro de nosotros, derramado a nosotros como su propia esencia. Entonces, ¿cuáles son nuestras leyes? ¿Cómo nosotros podemos conocer cuáles son las leyes por las cuales nosotros debemos regir nuestra vida? ¿Sí? Antes de que Dios hiciera este pacto, ustedes conocen Israel, se movía bajo una serie de reglamentos y bajo eso estructuraba su vida, ¿sí? La ley era muy clara, muy estricta, muy puntual. Y ellos debían seguir paso a paso, paso a paso, paso a paso. Pero la escritura también nos muestra que esa ley no tenía la capacidad de transformarnos, sino simplemente enseñarnos qué era lo que nosotros debíamos hacer. Ahora, cuando Jesús habla de que esta ley va a ser puesta en nuestra mente y en nuestro corazón, habla de un lugar dentro de nosotros en el cual hemos sido nosotros puestos bajo una condición que nos permite realmente ser unas cartas donde Dios ha puesto todo allí. Sí, cada una de sus leyes. ¿Cuál es esta ley? Esta ley que implica una conducta, estas leyes puestas en nuestros corazones, en nuestra mente, es básicamente el carácter de Cristo. Es su esencia misma. Sí, entonces, si nosotros en nuestro interior estamos pasando por un proceso en nuestra conciencia donde estamos siendo confrontados con si hacer o no hacer, o con pensar o no pensar, o con manifestar o no manifestar, simplemente sujetos al carácter de Cristo, nosotros vemos cuál es la imagen perfecta y la manifestación perfecta de Dios en el Hijo, y nosotros podemos realmente ver como a un espejo su imagen y mi imagen. Si mi imagen no está allí en las mismas dimensiones, entonces nosotros podemos evidenciar las cosas de nuestra vida que todavía no están sujetas a su ley, a sus leyes, a lo que Él ha escrito en nuestro corazón. Lo que Él escribió en nuestro corazón, puso como esencia, fue a Él mismo. A Él mismo. Desde el inicio, el anhelo y el deseo de Dios es que nosotros podamos entrar en esa manifestación, y para entrar en esa manifestación, entonces Jesús dice, creo que lo tengo anotado, permítanme un segundo. Dice en Juan 15, creo que varios de nosotros hemos escuchado mucho esta palabra. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto.
ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que no permanece será echado fuera como el pámpano y se secarán, los recogerán y los echarán y en el fuego y arderán. Si permanecéis en mí y en mis palabras, permanecen en vosotros. Y bueno, ahí más adelante en el versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así yo también os he amado, permanece en mi amor. En otra parte de la escritura, habla de que Cristo en el momento en el que Él asciende a los cielos, ya está cerca su partida, Él dice, yo los hago partícipes para que ustedes estén en mí y yo en ustedes, para que ustedes puedan ver y manifestar al Cristo. Entonces, Dios nos puso a través de su Hijo en una perfecta comunión para que nosotros dentro de una misma sustancia pudiésemos manifestar una misma cosa. No sé si me estoy dando a entender, pero es como esta mañana estábamos hablando con mis papás acerca de una prédica que ellos estaban escuchando. Es como si nosotros, dice la palabra que nosotros somos cartas, ¿sí? Y dentro de un mismo libro conformamos una misma cosa. Nosotros estamos llamados a formar el cuerpo de Cristo. Y en eso se manifiesta quién es el carácter de Cristo, o sea, cuál es el carácter de Dios. Entonces, como elementos que hacen parte de una misma sustancia, de una misma figura, cada uno de nosotros uniéndonos, permaneciéndonos en la sustancia misma de Cristo, entonces podemos manifestarlo, porque no podemos manifestar lo que es de Él fuera de Él. Si Él tiene un reino, nosotros no podemos manifestar el reino si nosotros no hemos estado en el reino. Si estas leyes que están en nuestra mente y en nuestro corazón, nosotros no estamos accediendo a ellas, no estamos haciendo uso de lo que Dios nos entregó bajo su gracia para poder manifestarlo en su gloria, entonces finalmente no estamos haciendo nada. O sea, no podemos manifestar lo que en nosotros no ha sido hecho. Si nosotros no estamos en Cristo, entonces no podremos manifestar su gloria. Y este es el deseo de Dios Padre, que nosotros manifestemos quién es Él en todas las áreas de nuestra vida, que nosotros manifestemos quién es Él. Y para eso Él nos puso en una comunión. Él siempre puso escenarios físicos y espirituales, físicos como el jardín del Edén, en el cual el hombre pudiera acceder o entrar a participar de este deseo del Padre. Hoy en día, este deseo está puesto tan profundamente en todo lo que somos nosotros, que Él ha depositado en nosotros, que nosotros debemos ser partícipes de ese deseo. Pero muchas veces nuestro deseo está alejado de lo que en sustancia es el deseo del Padre. Como ustedes saben, Manuel y yo nos vamos a casar este año. Y en muchas de estas situaciones hay muchas cosas que planear, hay muchas cosas que gastar, hay muchas cosas que estructurar, hay muchos planes que hacer, hay muchas cosas que conseguir. Y cada una de estas cosas puede que sean elementos relevantes, porque si tú no tienes un techo, pues, ¿cómo construyes una casa? ¿Sí? ¿Cómo construyes un hogar? Entonces, en todas estas situaciones de la rutina de nuestra vida, tan cotidianas, tan necesarias, que a veces son como tan, sí, tan necesarias en nuestra vida,
nosotros necesitamos comer, necesitamos alimentarnos, necesitamos vivir. A veces separamos lo que está dentro del deseo del Padre, ¿sí? El deseo del Padre está tan puesto en nuestros corazones y Él conoce tanto, o sea, Él conoce toda la historia, Él conoce este punto de la historia perfectamente al derecho y al revés, con las intenciones de cada uno de nuestros corazones, con todo lo que nosotros necesitamos, con todo lo que nosotros sabemos, con lo que no sabemos, con lo que podemos y lo que no podemos hacer. Dios conoce tan perfectamente esto, este momento, con todo lo que contiene, que Él sabe cómo a través de la economía del reino, de la economía que Él ha provisto para el reino, Él nos hace partícipes de su propósito eterno en medio de las cosas que nosotros necesitamos. Hay cosas que son como innecesarias, pero hay cosas que Dios conoce que se deben dar en un punto en la historia para que pueda avanzar más fácilmente el reino. Por ejemplo, si nosotros no tuviéramos este medio que es una computadora que tenga internet en esta casa, que haya una conexión de internet, nosotros no podríamos estar comunicando esto. Sí, no podríamos estarlo haciendo y Dios lo conoce y Dios lo sabía. Entonces, en algún momento Él sabía que nosotros íbamos a necesitar una computadora para nosotros comunicarnos con ustedes, para trabajar, para sustentar nuestra vida, sustentar estas necesidades básicas que son tan importantes, que hicieran fácil que avance el reino, que se distribuya la palabra, que nosotros podamos tener los recursos para poder tener una línea de Zoom que nos permita estar todos reunidos al mismo tiempo y que no nos corte el tiempo en 40 minutos. Sí, Dios está en medio de todo y el deseo del Padre y su provisión para su propósito eterno es algo que está determinado a entrar en existencia porque es su propósito eterno al que se está atendiendo. Y a veces nosotros creemos que el pedir fuera de esto es un paréntesis dentro del tema, pero es algo que me he estado rondando toda la semana, no iba a tocarlo, pero creo que es uno de los puntos que siento que pueden ser importantes en este momento, como llamar a la atención. Creemos que nosotros estamos pidiendo cosas materiales para sustentar nuestra vida, pero Dios desde el inicio de los tiempos se ha provisto a sí mismo para que su propósito eterno avance de la forma en la que debe avanzar. Él se ha provisto para que la manifestación de su carácter se dé a conocer. En el Hijo nos juntó a todos para que este propósito se diera a conocer. Y Él ha provisto todas las cosas y seguirá proveyendo todas las cosas para que nosotros podamos manifestar quién es Él. No recuerdo si mi papá lo decía, pero es como si tú no necesitas tener todos los recursos del mundo para cumplir el propósito de Dios, no los vas a tener. Es así de sencillo. Dios da la medida de aquello que Él necesita, que se requiere, no que Él necesita, sino que se requiere en lo que es la tierra, en lo que estamos nosotros, en nosotros para poder manifestar su propósito. Y muchas veces nos separamos de ese deseo del Padre. Entonces, retomemos porque Dios quiere expresar su gloria a través de nosotros, los hijos. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo nosotros podemos manifestar su gloria? Si no es a través de entrar en su esencia misma, de estar en perfecta comunión con Él, nosotros no lo podemos hacer. Ese es el punto número uno. Si nosotros no estamos en la esencia de lo que Él es, no podremos manifestar lo que Él es. Sí, porque estaremos en una naturaleza fuera de lo que Él es y es imposible manifestarlo fuera de lo que Él es.
¿verdad? Nosotros necesitamos estar en esa perfecta comunión, en ese permanecer, en esa vid conectada al pámpano que puede dar esa manifestación de lo que Él es. El segundo punto que tocamos es que esta rey, ok, Judith me está pidiendo que repita, ¿cómo nosotros manifestamos la gloria de Cristo? Nosotros primero necesitamos estar en Cristo para poder manifestar quién es Cristo. Si fuera de Cristo, nosotros no podemos manifestarlo. Nosotros debemos permanecer en Él, como lo dice Juan 15, dice que nosotros estamos unidos al árbol, a la raíz, al tronco que es Cristo, y en esa misma esencia nosotros nos manifestamos lo que Él es, ¿sí? Porque estamos en la misma naturaleza, compartimos una misma raíz, por lo tanto el fruto va a ser la sustancia de lo que está en la raíz. Nosotros necesitamos estar en comunión para manifestar lo que Él es. El segundo punto que tocamos estaba en Filipenses 3, 20, 21. Cuando nosotros decíamos que hemos sido trasladados y que ahora estamos en una ciudadanía de los cielos. En esta nueva ciudadanía, nosotros tenemos una ley escrita en nuestros corazones, escrita en nuestra mente, que Dios ha trazado en nuestras vidas, que no solamente nos dice, mira, tú tienes que ser, tú puedes ser, sino que como a un espejo, segunda de Corintios, como a un espejo pone nuestra vida frente a lo que es Cristo y nos va transformando y capacitando para que esa ley se cumpla en nuestras vidas, tenga una manifestación en nuestras vidas. Y estas leyes escritas en nuestros corazones son la gracia, la esencia de Cristo puesta ahí para que también se manifieste su carácter a través de nosotros. ¿Ok? Las leyes que Dios escribió en nosotros tienen el carácter y la esencia de lo que es Cristo, para que en esa implicación de ley da como resultado, da como una respuesta a una conducta, nosotros podamos no solamente leer la ley, sino que en nosotros produzca un fruto, una manifestación, una conducta. ¿Sí? Y el tercer punto que tocamos es el ejemplo que yo les estaba dando, bueno, más bien hablándoles un poco de mi corazón y lo que Dios me ha estado hablando en este tiempo, que es que como nosotros hemos sido puestos y hemos sido partícipes de su propósito, también estamos siendo partícipes del deseo del corazón de Dios. Y en ese deseo del Padre que nosotros debemos compartir cada vez en nuestra vida, todo lo que nosotros disponemos, ya sean recursos materiales, físicos, recursos básicos, todo eso debe estar alineado con el deseo del Padre y no debe estar separado, ¿sí? Todo lo que yo necesite y todo lo que yo requiera en mi vida va a ser provisto en tanto responda a un propósito eterno, al deseo del Padre de manifestarse. Dios quiere manifestarse a través del matrimonio que yo voy a tener. Dios diseñó el matrimonio. Él lo diseñó de tal forma que nosotros pudiésemos manifestar cuál es la relación de Él con su iglesia para manifestar su carácter y para que juntos, Manuel y yo, avancemos en lo que es esa manifestación, avancemos en expandir su palabra, en extender cuál es el carácter de Dios a las personas que están a nuestro alrededor, así como en el matrimonio de cada uno de ustedes y en el matrimonio de las personas que en ese momento no están casadas, pero van a estar casadas. O sea, Dios lo diseñó para manifestarse Él mismo. Y en ese deseo y en ese propósito eterno, Él va a proveer lo necesario. Él va a proveer lo necesario en mi vida y en la de Manuel en este momento que estamos planeando, porque ese es el ejemplo más cercano que tengo para que esto se lleve a cabo, ¿sí? Para que la manifestación se dé. Así que Él no solo nos ha
proveído dentro de nosotros una nueva naturaleza para que nosotros podamos manifestar su carácter, sino que también todas las cosas creadas debajo del sol que sean un recurso que nos facilite extender la palabra de Dios, Él las va a disponer para nosotros. En tanto su plan y su propósito están alineados en nuestra vida. Dios sabe que si Él quiere que yo vaya a África y que predique en África y que haga lo que Él desee que haga, o que vaya a Europa y vaya y visite todas las iglesias y les hable de la verdad de Cristo, entonces Él va a proveer eso. Yo tengo que administrarlo, pero Él lo va a proveer, porque Él se va a proveer, Él se ha proveído durante toda la eternidad para que su propósito eterno se cumpla. Entonces, hay dos escenarios que están juntos, no son separados, pero los vamos a separar para que podamos vislumbrar como que cómo se manejan y cómo sería la dinámica de los dos escenarios. Que el primero es, nosotros hemos sido partícipes de su naturaleza, eso ya lo hemos establecido. Entonces, siendo partícipes de su naturaleza y con sus leyes en nuestro corazón, nosotros hemos sido capacitados para manifestar su carácter. Y en esta manifestación de su carácter, nosotros tenemos que dar como respuesta a las leyes una acción que se va a dar de manera natural en la medida que somos transformados, pero que requieren de nosotros una intención, una disposición, una respuesta clara o un deseo claro de nosotros de acceder a esto. Muchas veces cuando estoy hablando con Manu o con mis papás, más que todo con Manu lo digo porque trabajamos mucho en nuestro carácter. Yo le digo como las cosas en las que yo fallo y él me dice las cosas en las que él falla. Y cuando nosotros pasan los días y surge como ese pequeño carácter de las cosas en las que somos débiles, yo lo miro y yo le digo como sobreponte, como párate firme y si te cuesta, entonces hazlo más rápido. Entre más te cueste, más rápido lo tienes que hacer. Entre más te cueste, o sea, entre más difícil sea para ti vencerte a ti mismo, más, o sea, más intención tienes que poner en hacer todo lo contrario de lo que tú crees que eres débil. Y él no me lo dice de la misma manera, pero él me hace dar, él sabe cómo decirme cuando yo estoy fallando y cuando yo tengo también que poner toda mi intención y toda mi fuerza en hacer lo contrario de lo que yo siento en mis emociones que debería ser, como ese arranque que me da de reaccionar diferente a como lo haría Cristo. Entonces, en este primer escenario en el que están nuestras leyes y hay una conducta de reino que demuestra el carácter de Cristo, nosotros debemos alinearnos a manifestar justamente lo que es el carácter de Cristo por encima de lo que nosotros deseamos en nuestra alma. Y para eso Dios nos ha entregado el dominio propio. Le decía también a una persona esta semana, a una chica, le decía, tú tienes el poder de poner en orden tus emociones, ¿verdad? Dios nos dotó con eso, Dios nos dio dominio propio, así que nosotros debemos ejercitarnos continuamente en sosegar nuestra alma cuando nuestra alma nos está diciendo algo contrario a lo que está escrito en nuestras mentes y en nuestro corazón acerca de lo que es Cristo. Nosotros debemos ser intencionales en romper, en romper, en romper. A mí me cuesta y al inicio es posible que ustedes sientan que lo están haciendo como de manera fingida, pero Dios va comenzando a ir tan profundo y transformando tan profundo en nuestro corazón que nuestro amor va a ser sin fingimiento, como lo dice la palabra, vuestro amor sea sin fingimiento, así que nuestras acciones y nuestro actuar va a ser sin fingimiento, va a ser sencillamente porque hemos logrado conquistar esa pequeña área de nuestra vida y hemos traído el orden del reino.
Sí, porque el reino está ya establecido. El reino ya está establecido, las leyes están puestas, están escritas. Pero en nuestra vida y en las diferentes áreas de nuestra vida a veces no hemos puesto en orden todo lo que somos nosotros para que este reino, que es Cristo mismo, se manifieste. El siguiente escenario es el escenario en el que Dios nos provee por fuera de lo que somos nosotros. Dios nos da recursos externos. Usa la economía del reino también para darnos recursos externos, materiales, que nos ayudan a expandir el reino, así como el dinero, las herramientas visuales, nuestros talentos, nuestros dones. Todas esas herramientas nos ayudan y nos facilitan el camino para que nosotros podamos expandir lo que Él es. Entonces, en este escenario, lo que está en nuestras manos, el cómo del asunto, el cómo manifestar a Cristo, se basa en la administración de los recursos. La administración de los recursos y cómo nuestra alma, en orden de lo que está dispuesto en el deseo y en el propósito de Dios, se establece, ¿sí? Es como Dios quiere que yo vaya a Europa a hablar a las iglesias. Entonces, Él me da el dinero. Pero entonces, ¿yo qué hago con el dinero? Si en mi alma yo quiero, no, yo tengo una deuda ahí, yo quiero resolver esto, yo quiero comprarme esto, quiero hacer esto, pues vamos a realmente usar estos recursos de manera contraria a lo que Dios se ha provisto a sí mismo. Entonces, nosotros debemos ser buenos administradores y entrar en esa administración alineados al propósito y al deseo de Cristo, de lo que Él anhela con esos recursos que nos está entregando para nosotros administrarlos bien. Si Él me dio una semilla y yo estoy vendiendo esa semilla, pero lo que Él quería era que yo la sembrara y que me diera fruto y que de pronto en ese momento no iba a tener como el resultado de la semilla, sino que me iba a tocar esperar un proceso hasta que el arbolito creciera, diera matas, diera frutos y me diera más semillas, pues entonces si yo la vendo, no estoy haciendo buen uso de ese recurso. Entonces, de nuevo, Dios se ha provisto a sí mismo a través de la historia de todas las maneras para que Cristo mismo sea manifestado. Entonces, dos escenarios. Una es cómo lidio yo con mi yo interior, con mi dominio propio, con lo que soy yo, para que lo que soy yo entonces manifieste lo que es Él. Y lo otro es, el otro escenario es cómo yo administro lo que Él me ha entregado para que a través de lo que Él me ha entregado yo pueda hacer herramientas útiles para que el reino de Dios se manifieste, para que Él mismo sea manifestado. Él lo hizo a través de su Hijo, de manera perfecta, de manera perfecta. Lo que es el reino debe estar en un completo orden en todas las áreas de nuestra vida para que nosotros podamos manifestar a Cristo de manera integral. Esto es algo que posiblemente o que seguramente nos va a tomar toda la vida. Pero si nosotros debemos ser intencionales en dar pasos y conquistar cada uno de los escenarios en los que nosotros nos desenvolvemos para que el reino de Dios se manifieste. Con mi familia, con mis papás, con mis vecinos, con mi trabajo, con todas las personas que están a mi alrededor y todos los escenarios en los que yo puedo manifestarlo, el reino debe estar vigente, debe estar activo en nosotros, debe ser fácilmente identificable. O sea, que no haya lugar a duda de que está ahí, porque el reino está aquí. Lo que pasa es que nosotros no lo hemos traído como en nuestra vida a que sea manifiesto, porque no somos conscientes de las implicaciones de lo que hizo Cristo en la cruz y cómo eso nos involucra de manera tan directa.
tan directa. Al inicio hablábamos de lo que llamamos como gloria tradicionalmente en la iglesia. Hablábamos de las manifestaciones y los milagros y todo esto, pero todas esas manifestaciones, milagros y lo que Dios quiera hacer, siempre vienen del carácter de Él. O sea, no hay una cosa aislada de la otra. Nosotros no queremos, no podemos pretender querer el milagro si no estamos viendo al milagroso. Es posible que el milagro ni siquiera lo necesites, pero esta gloria más que un evento es algo que no se posa en ti como una paloma y se va, sino es algo que permanece constantemente. O sea, la capacidad está en ti para manifestar lo que es Cristo constantemente. ¿Por qué es tan importante hablar de eso? Porque mi papá hablaba hace 8 días, creo, o el martes, no sé, no, hace 8 días, de que nosotros hemos sido puestos en la tierra. O sea, nuestra asignación está en la tierra. Dios no nos dijo, Dios cuando oró, Dios no dijo, sácalos de la tierra. No, dijo, cuídalos en medio que están en la tierra, porque hay una asignación en la tierra, ¿verdad? O sea, nuestra asignación está aquí, en el ahora. En el ahora es ya. No es que sí, cuando tú entiendas la ley, entonces comienza tu asignación. No, la asignación ya empezó en el momento en el que nosotros entramos a esto, a participar de lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad que está en nuestras manos de responder a esa gracia que nos ha sido entregada. Nuestra responsabilidad es algo que está hoy. Por eso es tan importante que nosotros hablemos de esto, porque nosotros no se supone que estemos alejados de lo que es el mundo. Dios nos puso en el mundo, Dios nos puso en medio del vecino que no nos cae bien, en medio del vecino que toma mucho, el otro que pone la música a las 2 de la mañana. O sea, en ese escenario preciso es en el que Dios nos ha puesto. Y Dios ha provisto en nosotros, alrededor de nosotros, la capacidad de cumplir el reino, o sea, de establecer el orden, no el reino, sino el orden del reino, en medio del escenario en el que nosotros estamos. Y es por eso que debemos conquistar las áreas de nuestra vida, porque nosotros estamos aquí en la tierra para hacernos responsables de eso. ¿Tú quieres saber cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu asignación? ¿Cuál es tu llamada? Es ese mismo. El mismo deseo de Dios es el mismo deseo que debe ser el tuyo. El mismo propósito que Él tiene es el mismo propósito que te compete. No hay nada fuera de Él. Y lo que esté fuera de Él va a ser pasajero. Esa es nuestra asignación, esa es nuestra responsabilidad. Y ese cómo mostramos la gloria de Dios, cómo nosotros lo hacemos, es el meollo del asunto. Es el motivo por el que nosotros nos reunimos aquí, porque nosotros debemos aprender cómo hacerlo, porque a eso somos llamados a manifestarlo y cada vez más tendremos que ejercitarnos más en nosotros mismos, administrar lo que está alrededor de nosotros para poder acceder a eso. Entonces, si nosotros, como dice la palabra, buscamos primeramente el reino de Dios, en todo, o sea, en cómo administramos nuestras emociones y cómo administramos las cosas que están alrededor de nosotros, entonces nosotros vamos a fácilmente poder manifestar el reino de Dios. Dice la palabra en Juan 17, 4. Estaba hablando Jesús y Jesús dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y yo creo que muchos de nosotros en nuestra vida hemos orado como, Dios, yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. O
¿Cuál es nuestro llamado? ¿Qué es lo que yo debería hacer? Muchas veces cuando nosotros aprendemos como acerca de Cristo, esa es la pregunta, como, bueno, y en medio de todo esto, ¿qué hago yo? O sea, ¿yo tengo que hacer algo? ¿Qué hago? O a veces es como, dame para hacer. Eso es Juan 17:4. Juan 17:4. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Dios acabó la obra. Jesús acabó la obra que le fue encomendada, la asignación que le fue dada. Muchas veces yo recuerdo, yo veía la historia de Pablo y cuando Pablo decía, he corrido la buena carrera, yo siendo muy chiquita, yo decía como, ¿quién no quiere eso? Como llegar al final de sus días y decir, lo logré. Creo que se despierta ese anhelo naturalmente, como poder decir, mis días no fueron un desperdicio. Yo he cumplido lo que tú me asignaste. Y es lo que Jesús está definiendo como la gloria. Yo he cumplido lo que tú me asignaste. Yo te he manifestado. Esa gloria de manifestarte la he vivido hasta el final de mis días. Es por eso que la gloria y el reino, que son los dos puntos que hemos tocado acá, no están separados y hacen parte de un mismo, ¿sí? En el reino se establecen el orden y la estructura que nosotros estamos diseñados a llevar en nuestras vidas para que la gloria esté en nuestras vidas. La gloria de manifestarlo. Y sé que al inicio di muchas vueltas. Tal vez no sabía cómo llegar al punto y no quería ser como tan directa porque esto me hubiese tomado tal vez 10 minutos, si les soy honesta, pero, pero quería que pudiésemos ver cómo esto tal vez un poco pausado. Sé que me enredé, pero lo que algunos no entendieron, otros sí, y lo que no se entendió en todo el proceso creo que se clarificó en estos últimos 20 minutos. Y es básicamente eso, pero habiendo tocado lo que es la gloria y lo que es el reino, hubo un punto en la mitad que nosotros no debemos desestimar, porque es parte del misterio de Cristo, que es el permanecer en Él, el vivir en esa comunión y solamente en Él es posible todo lo que se ha dispuesto a enseñar estos últimos, no sé, estos últimos meses con ustedes. En Él es posible. Y en esa comunión y en ese permanecer en Él es posible. Y es sencillamente lógico. Jesús dice, si tú separas la rama del tronco, pues esa rama, ¿qué te va a dar? Se va a morir y se va a secar. Pues es lógico, Jesús lo dijo de forma tan clara, si tú separas la rama del tronco, entonces no va a pasar nada. Permanece en mí, permanece en mí para que el fruto se dé, el fruto se manifieste. Y nosotros leímos que en Hebreos esto se había dado como un pacto. Pero si ustedes quieren revisarlo más adelante en Romanos 12, 2:12, Romanos 2:12, habla de que esto ya está en cumplimiento y está vigente, o sea, las leyes ya están en nosotros, todo está en nosotros. Nosotros debemos sencillamente permanecer en Cristo, mirar ese espejo, ser transformados, pero intencionalmente
rompernos a nosotros mismos, quebrarnos. O sea, entre más nos cueste, más rápido lo tenemos que hacer. Ayer yo estaba molesta con Manuel por algo y mi mamá me decía, arréglalo, arréglalo. Y yo, no quiero, arréglalo, arréglalo. Y ya, yo lo arreglé y ya, y después que uno está más feliz que cuando estaba antes, entonces como que el resultado de manifestar la gloria de Dios trae reposo a nuestras vidas, trae alegría, trae paz, trae gozo. O sea, el manifestar al Cristo vivo en nuestras vidas no es una tarea difícil porque hay una recompensa enorme que es ver a ese Cristo vivo en nosotros. Entonces, ese resultado maravilloso comienza en esa comunión con Cristo. Comunión con Cristo. Tú no puedes transformarte si lo que ves en el espejo es tu propia imagen. Tú tienes que ver la imagen de Cristo. Papá, gracias por lo que has dispuesto el día de hoy. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, que atraviesa hasta lo profundo de nuestro ser, hasta nuestros tuétanos, papá. Tú vas hasta lo más profundo de nosotros y tú sabes lo que nos cuesta, pero también sabes que el peso de gloria, ay, ese peso de gloria es maravilloso. El peso de tu gloria es maravilloso. El peso de tu gloria es el que queremos cargar. El peso de tu gloria es el que queremos cargar. No queremos tener el peso de yo soy débil, yo fallo. No, queremos tener el peso de es tu imagen la que yo persigo. No queremos tener el peso de necesitamos dinero para la casa, necesitamos cosas para la casa, necesitamos pagar la boda. Sino tener el peso de papá, tú te harás propicio conforme tú quieras y tú sabes que lo que nos des será suficiente. Y si no lo das es porque no hace falta. Si no lo das es porque no hace falta. Así que queremos vivir en ese peso de tu gloria que trae paz, gozo, reposo. La sensación de saber que nos estamos rompiendo, que tu imagen perfecta está rompiendo lo que somos y eso es todo lo que aspiramos en nuestra vida. Es lo que aspiramos en nuestra vida. Ayúdanos a ser conscientes de la responsabilidad tan grande que tenemos por delante, a ser conscientes de la responsabilidad de ser intencionales en estar en medio de los asuntos de nuestra familia, de los asuntos de las personas que están enfermas alrededor de nosotros. Haznos conscientes de la responsabilidad que tenemos de mostrarte cuando la tierra grita crisis, dolor, muerte. Haznos conscientes de la responsabilidad que tenemos de hablar lo que tú eres. Y más que hablar lo que tú eres, ser lo que tú eres. Ser lo que tú eres. Ayúdanos a ser conscientes en la responsabilidad que tenemos de quebrar nuestro carácter, quebrar nuestra voluntad por el peso mayor de gloria magnífico que has preparado. Ayúdanos a crecer en esta sabiduría, inteligencia y conocimiento espiritual para que podamos ser buenos administradores de los recursos que tú nos das, para aprender a vivir en la tierra de la manera en la que está diseñado bajo tu propósito. Queremos vivir en la tierra sabiendo lo que tenemos que hacer y haciendo lo que tenemos que hacer. Siempre haciendo y respondiendo a esa ley escrita en nuestros corazones. Queremos responder
a lo que tú has dispuesto en nosotros y para nosotros en esta tierra, a fin de que todo esto te dé a conocer a ti. Ayúdanos a ser conscientes de esto. Ayúdanos a vivir en la tranquilidad de que si algo no sucede, tú lo has dispuesto así en tu soberanía, que si yo no tengo el último, no sé, que si yo no tengo, no sé, el salario más alto, esto es porque está dentro de tu soberanía y lo demás no importa. Ayúdanos a buscar lo que tú realmente has preparado para nosotros. A buscar, administrar lo que ya nos has entregado y adquirir con tus recursos lo que quieres. Enséñanos a ser responsables en esto y a disfrutar de que fijando nuestros ojos primeramente en el reino, lo demás simplemente será añadido porque tú quieres. Pero fija mis ojos, fija nuestros ojos en la gloria, en la imagen, en ese carácter perfecto. Y haznos conscientes de la responsabilidad de nuestra asignación. En esa comunión perfecta que lo satisface todo, que lo llena todo. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo. Tú eres el amado. Eres tú. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Nadie más que tú. Nadie más que tú. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Cristo Jesús, eres mi plenitud.
plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor.